Hoy estudiemos las palabras de Dios con el tema La Trinidad y Dios. A través de este tema, tomémonos un tiempo para aprender las enseñanzas de la Biblia acerca de Dios Elohim. Hace mucho tiempo, había un reino del agua. El rey de este reino fue a un país extranjero y al regresar a casa visitó una zona fría. Al ir a una región fría, su forma cambió, se congeló. Cuando el agua se congela, ¿en qué se convierte? Se convierte en hielo. Al regresar, en estado sólido, nadie de su pueblo lo reconoció. Originalmente, nuestro rey no se veía así, no se parecía en nada a su rey. Por eso, ofendieron a su rey y finalmente lo expulsaron del reino. Pasó un largo tiempo. El rey decidió regresar a su reino una vez más. Esta vez, cruzó una región cercana al Ecuador y no fue por la región fría. Debido al caluroso clima, su forma cambió a vapor camino a su reino. Cuando llegó a su reino, dijo sinceramente: "Yo soy su rey", pero nadie lo reconoció. Por eso, el rey se enfureció. ¿Cómo es posible que mi pueblo me desprecie y escarnezca hasta 2 veces? Así, el rey finalmente destruyó a todo su pueblo. Esta es solo una historia. El rey todavía estaba en estado de agua, pero su pueblo no lo reconoció, porque se había vuelto hielo al pasar por la región polar. Al contrario, cuando cruzó la región calurosa, se convirtió en vapor. Esta vez, tampoco fue reconocido por su pueblo. Sin embargo, como ustedes saben, el agua, el hielo y el vapor son la misma agua, solo sus formas son diferentes. Según su temperatura, el agua tiene una forma diferente y de acuerdo a esto, tiene diferentes nombres. Cuando está en estado líquido, se llama agua. Cuando cambia al estado sólido, se llama hielo. Cuando cambia a estado gaseoso, se llama vapor. De la misma manera, Dios vino a esta tierra en diferentes formas. Aunque su forma y su nombre cambiaron en cada época, era el mismo Dios. Así como las personas del reino del agua no reconocieron a su rey, hoy en día, aunque Dios vino a la tierra que era de su posesión, ¿cómo lo trató su pueblo? Ellos no lo reconocieron ni lo recibieron. Sin embargo, nosotros podemos reconocerlo. Aunque Dios viene en una forma diferente y con un nombre diferente, debemos reconocerlo sin falta. Aunque el agua se transforme en vapor o hielo, los elementos que la componen son los mismos, H2O. El agua, el vapor y el hielo tienen el mismo elemento simbólico, H2O. Para conocer en qué forma viene Dios a esta tierra, tengamos un tiempo para comprender la voluntad de Dios a través del tema de la Trinidad. Nuestro Dios apareció en esta tierra en diferentes formas durante las 3 épocas: la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Y expresamos a Dios como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de acuerdo a la época. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son diferentes, sino uno y el mismo Dios. El término teológico para esto es la Trinidad. Cuando nuestro Dios obró como el Padre y como el Hijo,
Él realizó su obra de redención cambiando su apariencia. Cuando Dios obró como nuestro Padre y cuando obró como el Hijo, usó nombres diferentes respectivamente. El nombre que usó mientras trabajaba como el Padre era Jehová. Y el nombre que usó mientras obraba como el Hijo era Jesús. Entonces, ¿Jehová y Jesús son diferentes? No. Así como el agua y el hielo son el mismo H2O, Jehová Dios y Jesucristo no son diferentes sino el mismo Dios. Encontremos en la Biblia algunas evidencias que nos aclaren este punto. Veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Permítanme leer, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta era una profecía que indicaba que Jehová Dios aparecería en la tierra. Estaba profetizado que Dios nacería como un niño, como un hijo. El profeta Isaías profetizó acerca de la aparición de Jesús 700 años antes de su venida. ¿Qué dice este versículo? Aunque Dios vino a la tierra como un niño, como un hijo, y usó el nombre de Jesús. ¿Quién es Él fundamentalmente? Isaías profetizó que Él era Jehová Dios. Aquí el profeta Isaías testifica que Jesús es Jehová Dios. Veamos nuevamente Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios Todopoderoso nacerá, ¿como quién? Isaías profetiza que Dios tiene que nacer como un niño y que vendrá a la tierra como un hijo. ¿Qué está escrito después? Padre eterno. Él no toma el rol del Padre temporalmente, sino que es el Padre eterno. El único que puede ser llamado Padre en el mundo espiritual es solo Dios. El Hijo es Jehová Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Ya que Dios viene como un niño, como un hijo, ¿dónde se supone que tiene que aparecer? Veamos en Isaías capítulo 9, versículo 1, lo relacionado con su ministerio del Evangelio. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Netalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los evangelios dicen que las actividades de Jesús en la tierra de Galilea son el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 9. Si es así, como está escrito en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿A quién se refiere el niño, el hijo? Podemos comprender fácilmente que se refiere a Jesús. ¿Y quién es Él originalmente? Él es Dios Todopoderoso y el Padre Eterno, es decir, Jehová Dios. Esta es una profecía de que Jehová Dios aparecería en la tierra como un niño, como un hijo. En otras palabras, Dios vendría a la tierra en carne. Cuando Jehová Dios apareció en la carne, ¿su pueblo lo reconoció? No. Esto es similar al rey del reino del agua. Cuando él apareció en estado sólido después de cruzar el Polo Norte, su pueblo no lo reconoció ni lo aceptó. Aunque Dios vino en la carne, Él era Dios mismo. Veamos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está profetizado que Jehová Dios, que existía cuando creaba los cielos, la tierra y todas las cosas, vendrá a la tierra. Averigüemos cómo aparece. Versículo 14. Y aquel verbo, es decir, Jehová Dios, ¿fue hecho qué? Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 15, Juan da testimonio de Cristo. Aunque Dios venga a la tierra en la carne, ¿el mundo lo reconoce? Veamos el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Jehová Dios. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él vino a la tierra muy secretamente. Según el pensamiento de los israelitas, Jehová Dios era como el aire que no se ve. Ellos creían que Dios era una existencia invisible. Por eso, cuando nació como un niño y apareció en la tierra como un hijo en la carne, nunca pudieron reconocerlo. Es por eso que está escrito que aunque Él vino a lo suyo, los suyos no le recibieron. No obstante, Él era Jehová Dios en esencia. Veamos el versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que Jehová Dios vino a la tierra en la carne a través de María, con el nombre de Jesús, y no en la apariencia espiritual, las personas no lo reconocieron. Los que conocían a Jesús no lo reconocieron en absoluto. Sus parientes y familiares y las personas de su alrededor, sus vecinos, que decían conocer a Jesús, no creyeron en Él como Dios. La razón por la que hoy estudiamos la Trinidad es que todos nuestros miembros de Sión deben tener conocimiento a través del cual podamos recibir correctamente a Dios, cualquiera sea la forma con la que aparezca ante nosotros. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Jesús, ¿es en forma de quién? Siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 acerca de Jesucristo? Él es en forma de Dios Jehová. Dios vino a la tierra y dijo, yo soy Dios. Pero no lo reconocieron como Dios, porque había aparecido con el aspecto humano igual que ellos. Por eso los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús y dijeron, tú, siendo hombre, te haces Dios. No debemos pasar por alto esta escena. Veamos Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, Jesús y Jehová Dios, ¿son qué? Ellos no son diferentes, sino la misma existencia. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Eres un simple hombre. ¿Cómo un hombre puede ser Dios? De esta manera, los judíos provocaron el miserable resultado de crucificar a Jesucristo sin ninguna duda. Por eso, el profeta Oseas dijo,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Veamos Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El Dios mencionado aquí es Jehová Dios. Veamos las enseñanzas de la Biblia que explican que Jehová Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Jesucristo. Veamos Isaías capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En otras palabras, ¿quién creó los cielos y la tierra y todas las cosas? Fue Jehová Dios. Ahora, encontremos el versículo que dice, este es Jesucristo que creó todas las cosas. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas. Aquí, Él se refiere a Jesucristo. Antes de esta parte, continúa la explicación acerca de Jesucristo y el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el versículo 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Esta es la explicación acerca de Jesús. En Colosenses 1:16 está escrito que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Sin embargo, Isaías 44 dice, todas las cosas fueron creadas por Jehová. Todo esto es la misma enseñanza. A través de estos versículos, podemos confirmar que Jehová Dios no es diferente de Jesucristo, sino el único y el mismo Dios. Esto es similar al rey del reino del agua, aunque cambió al hielo sólido mientras cruzaba el Polo Norte. Él era definitivamente el rey del reino del agua. Aunque el agua cambie de forma y se convierta en hielo, aunque cambie un poquito en su forma, el elemento es el mismo, H2O. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. E Isaías 44 dice, ¿qué hago solo? Jehová hace solo todas las cosas. Si Jesús y Jehová fueran diferentes dioses, no se podría usar la expresión solo en Isaías 44. De esta manera, podemos confirmar que Jehová y Jesús no son diferentes, sino el único y mismo Dios. ¿Y quién escribió el libro de Colosenses? El apóstol Pablo lo escribió. El apóstol Pablo aprendió la Biblia directamente de Gamaliel, un intérprete de la ley. Entonces, el apóstol Pablo, que aprendió correctamente las Escrituras, ¿no sabía que el que creó los cielos y la tierra es Jehová? Él lo sabía todo. Aunque lo sabía, ¿por qué escribió esto en Colosenses capítulo 1, versículo 16? Él comprendió que Jehová Dios había venido a la tierra con el nombre de Jesús y que se estaba esforzando por la salvación de la humanidad. Por eso escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 16, en Jesús fueron creadas todas las cosas. Y no expresó, en Jehová fueron creadas todas las cosas. Ahora, confirmemos que Jehová Dios es Jesucristo a través de Apocalipsis capítulo 1. Veamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Es Jehová Dios. Jehová Dios dice, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.
Jehová dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 22, Jesús también dice, yo soy el primero. Veamos, Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí, ¿quién es yo? Si leemos el versículo 16, podemos comprender que yo se refiere a Jesús. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Esto significa que Jesús envió a su ángel para entregar las palabras anteriores a todas las personas que creen en Dios. Entonces, en Apocalipsis 22, 13, ¿quién es yo que se llamó a sí mismo el Alfa y la Omega? En el capítulo 1, Jehová es el Alfa y la Omega. Y en el capítulo 22, Jesús es el Alfa y la Omega. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, respectivamente. Algunas iglesias niegan la Trinidad y dicen que Jehová y Jesús son diferentes. Si su insistencia fuera verdad, las palabras de la Biblia serían mentira. Porque Jehová dice, yo soy el primero. Y Jesús también dice, yo soy el primero. Jehová y Jesús no son diferentes. Cuando Jehová vino a la tierra en la carne, las personas lo llamaban Jesús. Eso es todo. Jehová y Jesús son uno y el mismo Dios. En la Biblia hay enseñanzas y pruebas definidas de que Jehová y Jesús, es decir, Dios Padre y Dios Hijo, son el mismo. Jesús mismo dijo, yo soy Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre no somos diferentes, sino el mismo. Jesús mismo dijo estas palabras en Juan capítulo 10, versículo 30. Hoy en día, los que niegan la Trinidad tratan de desaprobar estas palabras, aunque estén escritas en la Biblia. Entonces, los 66 libros de la Biblia estarían mezclados. La Biblia estaría desordenada y el sistema para conocer a Dios colapsaría y se quebrantaría. Por tanto, debemos tener el conocimiento de la Trinidad. Ahora, comprobemos que Jehová Dios es el mismo Dios Espíritu Santo a través de 1 de Corintios capítulo 2. Si las personas tratan de comprender a Jesús sin este conocimiento, y si tratan de comprender el nombre nuevo Ansanjón, que viene como Cristo en su segunda venida, sin el conocimiento de la Trinidad, pensarán, ya que ha venido como hombre, ¿acaso no es un hombre? Los que pensaron así fueron los judíos, los que crucificaron a Jesús, fueron los fariseos y los intérpretes de la ley. Aunque Dios venga en forma de vapor o en forma de hielo, ¿quién es Él originalmente? Él es Dios mismo. Aunque el agua se transforme en vapor, el H2O no cambia. Aunque se transforme en hielo, el H2O no cambia. Necesitamos reconocer que Dios puede aparecer en cualquier forma. Veamos 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11, y confirmemos que Jehová Dios no es diferente de Dios Espíritu Santo, sino uno y el mismo Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Dios mencionado aquí es Jehová Dios. Solo Jehová puede conocer sus pensamientos. Pero veamos el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
En otras palabras, el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, incluso lo más profundo de Él. Entonces, ¿de quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. En conclusión, Dios Espíritu Santo y Dios Padre, es decir, Jehová Dios, no son diferentes, sino el mismo. Los dos versículos de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, son suficientes para demostrar que Dios Padre Jehová y Dios Espíritu Santo son uno. Luego, a través de 1 de Juan, capítulo 2, confirmemos que el Hijo Jesús y el Espíritu Santo no son diferentes, sino el mismo Dios. Cuando comprendamos esto claramente, podremos entender en qué forma viene a la tierra nuestro Dios por segunda vez y tomaremos la delantera en la salvación de la humanidad. Podremos comprender cómo aparece Dios y cómo se esfuerza por nuestra salvación. Veamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, Jesús es descrito como el que habla en nuestra defensa, es decir, Parácletos en griego, y se traduce como abogado o consolador. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice que Jesús es nuestro consolador. Si es así, ¿realmente Jesús es Dios el consolador? Veamos Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, en 1 de Juan, era descrito como nuestro abogado, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios Espíritu Santo no es diferente de Dios Hijo, Jesús, sino que es el único y el mismo Dios. Si es así, Dios Padre Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo Ansanjón, ¿son diferentes o el único y mismo Dios? Todos ellos son un solo Dios. Supongamos que Dios va a la tierra del agua, cruzando el Polo Norte, y la próxima vez cruza la región cercana a la línea ecuatorial. Si comprendemos este principio, debemos reconocer a Dios y recibirlo, aunque venga a la tierra con una apariencia diferente y con un nombre nuevo. Hace 2000 años, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dicen que eres un profeta. ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió correctamente. Veamos Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús mismo preguntó a sus discípulos. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, está escrito que todos los que lo recibieron reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hoy, no solo debemos comprender que la Trinidad significa que el Padre Jehová, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo son uno, y el mismo Dios, sino también reconocer a Dios, sin importar en qué forma venga a la tierra.
y recibirlo como hicieron Pedro y Pablo, que dijeron que Él es Dios mismo. El Espíritu Santo, Cristo Ansanjón, que vino a la tierra con el nombre nuevo de Jesús. Es Jesús mismo que cargó la cruz hasta el Gólgota hace 2000 años. Y Jehová Dios, que dividió el mar rojo y dio de comer a los israelitas el maná del cielo durante 40 años, hace 3500 años. Podemos estar seguros de esto si comprendemos la Trinidad. Cuando comprendamos la Trinidad correctamente y con fe, podremos comprender una vez más qué importante es la Trinidad en nuestra fe. Muchos debaten sobre la Trinidad y dicen, la Trinidad es correcta o incorrecta. Sin embargo, debemos entender lo que sin falta tenemos que conocer y comprender más sobre Dios. Algunos me preguntan, ¿Cristo Ansanjón hizo algún milagro? Ellos no necesitan hacer esta pregunta. ¿Por qué? ¿Quién hizo el milagro de dividir el mar rojo? ¿Quién alimentó a 5000 personas solo con 5 panes y 2 peces y llenó 12 cestas con ellos? Si no comprenden correctamente quién hizo esto, podrían hacer esta pregunta constantemente. Cuando fui a los Estados Unidos, un miembro local me formuló la misma pregunta. Por eso le pregunté, ¿ha estudiado la Trinidad? Me respondió que sí. Y pensé, es extraño. Si la ha estudiado, debería saberlo. Sin embargo, el miembro solo había estudiado que el Padre Jehová, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo eran uno y el mismo Dios. Lo que debemos comprender después es que Dios Espíritu Santo es Cristo Ansanjón. Por eso le pregunté, ¿qué piensa que hizo Cristo Ansanjón hace 2000 años? Entonces, debe de haber entendido algo. Y dijo, oh, ya veo, en verdad hizo un gran milagro. ¿Y qué hizo al principio? Entonces dijo, entiendo claramente. Nuestro Dios ha hecho muchas obras para nosotros, la humanidad. Ellos son uno y el mismo Dios. Jehová Dios y Jesucristo son uno. Y Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. Esto no es algo que razonemos solo por silogismos. Hay más cosas que debemos comprender a través de esto. Por miles de años, nuestro Dios se esfuerza mucho por nuestra salvación, a fin de dar la salvación a los que lo están esperando. En los últimos días, Él ha venido por segunda vez a la tierra, donde fue cruelmente despreciado, torturado y afligido en su primera venida, excepto nuestros padres espirituales. ¿Quién podría venir aquí nuevamente? Ellos han venido a la tierra como el espíritu y la esposa y dicen, vengan a nosotros, todos los que están trabajados y cargados. El que vino a llamarnos, así es nuestro Dios eterno. En la época del Padre, Dios fue llamado Jehová. En la época del Hijo, fue llamado Jesús. Y en la última época del Espíritu Santo, vino a la tierra con el nombre de Ansanjón. Cristo Ansanjón nos hizo reconocer a la Madre Jerusalén, la fuente de la vida eterna. Eterno Cristo Ansanjón y Madre Nueva Jerusalén, por favor reciban toda la gloria y la alabanza en este día de reposo. Hoy, si Dios nos pregunta, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Qué debemos responder? Usted es el verdadero Dios que salvará a toda la humanidad en esta época. Debemos ser capaces de decir esto. Hoy hemos estudiado la palabra de Dios con el tema la Trinidad y Dios. Deseando que reciban abundante gracia, quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.